Vini, buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Bienvenido a Noticop. Muchas gracias. Y bueno, el motivo de nuestra reunión aquí es recordar un año más, un nuevo aniversario de la fundación de Alcide Gijena. Quizás, cuando buscamos por ahí personas identificadas con nuestra localidad, nos surge siempre el nombre, hablando de la historia de Alcide Gijena, de Pini Nieviski. Así que, un poco para empezar, preguntarte qué pasó un 30 de junio de 1911. La verdad que no me acuerdo. Lo que sé, yo he integrado un grupo que se llama Papeles de Historia, con otros amigos de acá de Gijena, y en el cual uno de los temas que siempre hablamos es ese: ¿qué pasó un 30 de junio? ¿Por qué un 30 de junio? Y digo, se toma como fecha de la fundación de Gijena, y uno piensa que cuando dice una fundación, hasta hay un relato mítico, si se quiere. Tiene que haber un mito de la fundación, ¿cierto? Y por ahí uno se puede imaginar en aquellas imágenes de la fundación de Córdoba o de Buenos Aires, con un poste clavado en lo que será una plaza mayor, con un pergamino donde dice no sé qué cosa. Bueno, acá no ocurrió eso, obviamente. La creación de Gijena surge hay varias formas de decirlo, pero yo diría, surge como una medida colateral o que viene junto con lo que se haría la colonización, es decir, la fragmentación, el fraccionamiento de la gran superficie que formaba los campos acá, la estancia de la Unión, la estancia de la Central, que era de propiedad de la familia Rivero y Gijena. Claro. ¿Sí? No quiero entrar en esa historia porque es muy larga, pero todo esto, obviamente, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, era campo. Claro. Se decide, como en muchos otros lugares, colonizar. Es decir, colonizar quiere decir hacer colonia para fragmentarlo y para que se pudiera explotar. Y se dan una serie de circunstancias. Quien inicia ese trámite es, quien es considerado el fundador de Gijena, Lugardi Rivero Gijena, pero en una relación muy estrecha con una prima de él, que es doña Ramona Gijena de Morcillo. Uh-huh. Hay un estudio de una de las compañeras de este grupo de Papeles de Historia, Débora de la Torre, donde ella, halla que en su investigación de la tesina, de trabajo final para el subtítulo de profesora de Historia, que el 30 de junio se firma un acuerdo entre el Lugardi Rivero Gijena y doña Ramona Morcillo de Gijena, Ramona Gijena Morcillo, perdón, un acuerdo para fraccionar una parte de los campos que pertenecían a los dos y crear un poblado. Esto era como parte de una obligación que había cuando se hacía, por una ley, un fraccionamiento, una colonización, de crear un centro urbano. Esto pasó en muchos lugares del país. Claro. Estos centros urbanos eran un loteo. O sea, algunos dicen un negocio inmobiliario. Me parece que es como bajarle el precio, ¿no? Pero en realidad era una medida inmobiliaria, una decisión, porque podría haber seguido siendo una estancia, como en muchos lugares del sur, por ejemplo, de la provincia, o de Buenos Aires, o de Santa Fe. Pero por no sé qué circunstancias, estas personas deciden hacer esa colonización, deciden impulsar la creación de un centro urbano. Se cuenta con ello, con un proyecto antiguo del paso de la línea ferroviaria entre Río Cuarto y El Salto, que es el actual Río Tercero, como para llegar a Córdoba. Claro. Esta línea ferroviaria, el sentido que tenía era sacar la producción de esta zona, que empezaba a producir una producción agroganadera, que de otro modo, para sacar la producción, tenía que ir hasta Cabrera, por el camino de Tegua, ¿no? El viejo camino de Tegua, lo cual era costosísimo en todo sentido. Esas serían las circunstancias. Entonces se toma, esto yo no recuerdo cuándo, pero esto del 30 de junio,
la verdad que ese dato no lo tengo, desde cuándo se considera la fecha de fundación de Gijena. O sea, pero no es una fecha en que alguien se paró en un lugar y dijo, bueno, fundo un pueblo. Claro. En realidad no sé si en algún lugar ha sido así. O sea, medio milagroso sería. claro, pero forma parte de la mitología que tiene que tener cualquier historia, ¿no es cierto? El mito que tiene cualquier mito fundacional. Digamos. Claro, sí. Y además una fecha que permite recordar ese momento también. Y es una fecha cierta, o sea, claro. lo cierto que se podría haber elegido, uno no sabe cualquier otra fecha, pero hay una fecha cierta que tiene una relación real, digamos, claro. una relación pertinente con lo que es el origen de este pueblo. Esa medida que yo te digo de la obligación, digamos, por la ley de crear un centro urbano, no siempre prosperó. O sea, te diría que este es el origen de Helena, es el origen de Baigorria, es el origen de Berrotarán claro. y muchísimos otros pueblos. Muchos de los cuales prosperaron un poco menos, un poco más, mucho. Depende de muchas circunstancias. Por decirte, en algunos casos, que es típico de nuestra pampa húmeda, cuando el ferrocarril dejó de pasar, cuando el ferrocarril fue desguazado a partir de, yo diría, de fines de los años 50, en un proceso casi indetenible, muchos de esos pueblos desaparecieron. Claro. Empezaron a morir, a languidecer. Bueno, incluso hay como una organización, una especie de foro, incluso de gente que estudia, que lleva una cuenta y trata de recuperar las historias de esos pueblos, que realmente son historias de vida, ¿no? Porque, bueno, hasta acá me voy a referir a esa historia oficial, digamos. A mí me parece que la historia tiene sentido cuando se relaciona con las personas, en realidad, ¿no? Con las personas de carne y hueso, ¿sí? Entonces, te digo, en cada una de esas circunstancias que se creó una población y gente apostó su vida y la de su familia a establecerse en ese lugar, esas historias para mí son las que me interesan. Yo te diría que en ese panorama de distintos destinos y distintas suertes de esas poblaciones, Gijena tuvo lo suyo, porque, bueno, ustedes saben bien, Gijena, esa fecha de creación es 1911, el plano del ingeniero Wilson, o del agrimensor Wilson, colega mío, de Buenos Aires, a quien encomienda Lugar y Rivero el amanzanamiento, por suerte tenemos esa documentación, es en 1911. En 1913 ya estaba el curato, claro. Ya estaba la escuela, cosa que no era fácil, digamos, no era fácil de lograr, la escuela provincial, ¿sí? El telégrafo, bueno, en la medida que el telégrafo existía, pero donde está el peaje ahora, lo que era la posta tegua, claro. una de las postas tegua, hasta mucho tiempo. El juez pedáneo allá, el juez pedáneo sería lo que es el juez de paz, ¿sí? Uh-huh. En pocos años, yo te diría que en términos de 20 años, Gijena tuvo esas instituciones, tuvo la comisión municipal, el municipio, en el año 24, 25. En el 23 tuvo la primera agencia, la primera sucursal del Banco Provincia de Córdoba. ¿Y eso por qué? Porque había pobladores, con cierto poder, digamos, económico, lo que le daba cierto poder de representación y interés. Hay fotos muy viejas, a mí me gustan mucho ver las fotos viejas, del año 30, donde vos ves la esquina, te paras en la esquina, a ver, ¿dónde te diría? De la verdulería del Bari, uh-huh. ¿Sí? Mirando hacia el sur, y se ve esa esquina próxima de San Martín y Pellegrini, y ya estaba poblada. Bueno, la curiosidad es que había una columna de alumbrado de hierro en el medio del cruce de la calle, ¿no? Claro. Bueno, otra cosa, en los años 20 Gijena ya tenía luz eléctrica, cosa que era de una usina particular, pero gran parte del pueblo tenía, o buena parte del pueblo tenía cine.
todos adelantos que te hablan de un pueblo que en 20 años tuvo un auge. Yo creo que en el año 1930, a decirte 20 años después de... 20 años no es nada. Para vos es mucho quizás, para mí ya no es nada. Para Gardel tampoco. Para Gardel tampoco. En 20 años Higiene llegó a tener 3.000 habitantes, o sea, claro, de la nada. ¿Sí? Después, bueno, después vienen otras cosas. Y en ese transcurso de 20 años que nombras también, 20 y algunos quizás, sí, hay creación de 2 clubes también en nuestra localidad. Claro, o 3. 3 clubes. Claro, perdón. Porque el primer club fue el Club Atlético Higiene, claro, ¿sí? Camiseta roja y blanca. Saquen ustedes sus conclusiones. Donde, bueno, no hay historia. Club Atlético Higiene. Después viene en el 26 el Club Esportivo y Biblioteca Roncedo, Lautaro Roncedo, y en el 30 y pico 33. El Club Atlético, el 33. O sea, claro. Bueno, son 22 años y son 3 clubes. Claro. Gigena, el Club Atlético Gigena desaparece. Bueno, la historia de los clubes es otra parte. Es otra parte de la historia de Gigena y es como la de los colegios. O sea, hay una característica que siempre hablamos con algunos de los amigos. En Gigena todo está dividido por 2, por lo menos. ¿Sí? En algún momento hasta tuvimos 2 centros tradicionalistas. Bueno, lo que dice un poco también de la idiosincrasia gigenense. Algunos dicen alcirense. Yo soy gigenense. ¿Qué sé yo? Porque si bien sabíamos que el pueblo era Alcira, justamente por una hija de doña Ramona, la prima de Lugar y Rivero, todo el mundo, es más, el pueblo se llama Alcira, el municipio se llama Alcira, pero la estación de tren se llamaba Gigena, el teléfono, la unión telefónica, como la decían, era Gigena. Entonces, bueno, creo que el Banco Provincia también. Claro. Y era esa cosa que tienen varios pueblos, ¿no es cierto? No solo Gigena. Elena se llama María. Claro. Bueno, es una larga historia. Y que, como les comentaba hace un rato, no se festejaba como se festeja, o no se recordaba, al menos cuando yo era pibe y era adolescente. Te contaba hace un rato que yo recuerdo el 50, de lo que delata mi edad. Recuerdo haber sido testigo, porque estuve ahí en el cincuentenario. No estuviste en la fundación, recién me decías que no estuve en la fundación, pero estuve en el cincuentenario, sí. En el cincuentenario, que es cuando hablábamos del frío que hace hoy, te decía, bueno, ese día hacía un frío como hoy, o quizás más frío, porque estaba como nublado, medio como garrotillando, y era el acto, bueno, al frente de la plaza, donde da el bulevar con la plaza, y todo el mundo recuerda, todo el mundo que vive eso, se recuerda el largo discurso de un yerno de doña Ramona Gigena. Claro. Porque eso sí me gustaría, al menos destacar lo que, obviamente y con toda justicia, el fundador se lo recuerda como Lugar y Rivero, pero hay un papel muy importante de una mujer que era su prima. Lugar y Rivero fallece muy joven, ¿sí? No recuerdo bien, pero cerquita de la fundación. Fallece joven y su viuda le transfiere los bienes que quedaban, digamos, dentro de los lotes del pueblo a doña Ramona. Doña Ramona. Es decir, que a partir de ahí doña Ramona se hace cargo de todo lo que sí, es... Sí, de los bienes, ¿sí? La señora, la mujer de Lugar y Rivero, Cristina Morcillo Cook, ¿sí? De Rivero, en el año 21, ¿sí? Le vende esa parte de la herencia a doña Ramona y ella se hace cargo de la parte inmobiliaria. Claro. Estamos hablando de muchos años, de muchos terrenos. Hoy en día, por mi tarea de agrimensor, da la casualidad, digamos, en este caso, de que yo tengo trabajos y donde me encuentro con que tengo que medir un terreno y ese terreno todavía está a nombre de doña Ramona Gigena Morcillo. Y mucha gente no tiene idea de quién es, ¿sí? Yeah. De quién se trata. Esta señora murió en los años 40. Bueno, por un dato que tiene que ver con la historia. Rafael Aristegui, el del largo discurso, era casado con una hija de ella. Pero otra hija de ella era casada con Arturo Capdevila, que es un poeta cordobés,
intelectual, con Alberto Palcos, otro intelectual. O sea, toda su descendencia ha tenido cierto protagonismo sociocultural, no solo a nivel, no tanto a nivel local, digamos, como a nivel provincial. Sí, era una gente está con aspiraciones. El mismo marido de doña Ramona, Juan Bautista Morcillo, fue juez en Río Cuarto, era una familia muy conocida en Córdoba, con otras pretensiones, digamos, socioculturales. ¿Sí? Dicho sea bien dicho. Sí, bueno, y la presencia de una mujer en aquella época. En aquella época, claro, que había otras, ¿sí? Otras mujeres, o sea, a ver, el protagonismo social lo daba lo que diríamos la clase social. El estatus. El estatus, sin duda. Las grandes familias, de las cuales quedan algunas grandes casas, tenían, bueno, y la mujer era destinada a la parte, digamos, casi de la caridad o de la acción social, pero siempre ligada, imagínate, todavía no había venido el peronismo, el tema de la acción social, de Evita, todo eso no existía. Claro. Entonces la acción social estaba centrada en la actividad parroquial. Cae, entre comillas, a Gigena un cura como Caviglia, o sea, todo un personaje, digamos, un personaje en el sentido, una personalidad muy fuerte. Caviglia se peleaba con su propio obispo, ¿sí? Y con sus feligreses por no poner plata para terminar la iglesia que tenemos. O sea, un hombre de mucho protagonismo. Gigena tuvo gente de muchísimo protagonismo, de su protagonismo social, claro, sí, sí. De querer hacer cosas. Cuando uno lee algunas placas viejas por ahí, viejas, ¿sí? Porque tienen 100 años, un poco menos, y ve las fuerzas vivas, a veces es una frase hecha, dice, las fuerzas vivas, ¿quiénes eran? Y bueno, estos comerciantes, algún profesional de los pocos que había, médico, pensaba algún médico, ¿sí? Después te cuento un par de historias que son anecdóticas, muy breves. Que eran los que podían llegar a Córdoba o a algún diputado o a algún senador provincial para empujar por lograr fuerza. Tal cosa. Claro, para hacer fuerza, justamente. Por ejemplo, te cuento esto. Gigena tuvo un hotel ahí nomás cerquita, el que seguimos teniendo, el que se llama el Jogging, que en ese momento se llamaba Viña de Italia, que cumplió 100 años en el 13. Sí, claro, ¿sí? 2013. No es poca cosa. No. Un hotel, bueno, que tiene su historia, que en algún momento hasta funcionaba como una especie de hospital de primero. O sea, venía una persona enferma, tenían que llevarla a Córdoba, Río Cuarto, y mientras tanto la internaron en la habitación del hotel. Mira. En ese hotel tenía pasajeros, digamos, que iban y venían, pero también vivían las maestras que venían de afuera. Ajá. Y también vivió un personaje que está sepultado en el cementerio de acá, colega mío. También. Dinamarqués, que se llamaba Otto Lütken, que vivía solo. Bueno, ese hombre le decían mister porque daba lecciones particulares de inglés. Ajá. Era escandinavo, ¿no? O sea, era dinamarqués. Fue auditor en la municipalidad, o sea, fue tribuno de cuentas, es una persona de protagonismo. Por la misma época, en el año 32, viene el primer dentista de Gigena. Ajá. ¿De dónde puede haber venido el primer dentista de Gigena? Vino de Japón, con su familia. El primer dentista de Gigena fue un japonés, tenía su consultorio acá en el Boulevard, en la primera cuadra del Boulevard de la Ruta, en la mano izquierda, por donde vive la familia Vigo, ¿sí? Cerquita del hotel, si vamos al caso. Claro. Él vino con la mujer y 2 hijos de Japón. Ahora, pensá, año 32, directamente de Japón, de Tokio a Gigena, con su título de dentista, y se llamaba Tetsuzo Kokubu. Sí. Yo pude contactarme con un hijo de él y con unos nietos del que viven en Buenos Aires. Ese hombre revalidó el título en Córdoba, revalidó su título de odontólogo en Córdoba y se instaló en Buenos Aires, en donde atendió su consultorio hasta el año 80 en que falleció. Entonces digo, bueno, mi misma familia, mi abuelo era polaco y mi abuela era letona,
¿sí? O sea, rusa, digamos, para Sí, simplificar. Y vinieron y pusieron una carpintería en Gijena. O sea, vos decías, bueno, los italianos, los españoles, Sí. algunos habían estado en algún lugar de la Argentina y otros vinieron directamente a un lugar que era, no digo la nada, pero casi, pero casi, porque si a uno le queda chico Gijena hoy, digamos, a mí no me pasa, pero sí sé que le queda chico, el mundo es tan amplio y hoy está tan cerca, imagínate en esa época, ¿no? Entonces, por ahí la historia de Gijena está bueno, la historia oficial, el fundador tiene su lugar, tiene su estatua. Doña Ramona, que tiene una plaza, ¿sí? Y que mucha gente no sabe quién es. Pero están estos otros anónimos, ¿no? Y no tanto en otro caso. Algunas familias que todas pusieron su grano de arena. Y los otros, los más anónimos, ¿sí? Los que vivían de este lado de la vía. O en el pueblo argentino, el barrio, el último allá. El último barrio. Que vaya a saber por qué se llama así. Pueblo argentino, quizás porque ahí, para los gringos y los gallegos que vivían los argentinos, claro. digo yo, esa gente hizo este pueblo, ¿no? Y hace este pueblo, que yo quiero tanto, digamos. Uno a veces piensa, yo podría haber hecho la de mi abuelo, haber vivido en otro lado, podría haber tenido aspiraciones de vivir. Yo tengo un tío y unos primos que viven en Estados Unidos. Claro. Bueno, es el lugar en el mundo, es el lugar en el mundo que tiene uno, ¿no? Y en el donde, si uno encuentra esas historias, encuentra lo que para mí tiene un valor muy grande, este tipo de recordación, esta nota que vos tan amable haces, que es encontrar, abonar la identidad. O sea, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Sí? Otra de las historias, ya que estamos con esto de historias, bueno, nuestro segmento se llama Historias de Pueblo, qué bueno. y entrando en historias también de nuestro pueblo, tiene que ver un poco con lo que fue el momento de la caída del puente. Claro, bueno, el ferrocarril es una parte de la historia. Claro, ¿sí? el ferrocarril en sí. A ver, para seguir poniendo porotos en mi edad, yo viajé, en mi tiempo de estudiante en Córdoba, llegué a viajar ida y vuelta en ferrocarril a Córdoba. Era toda una historia. Me imagino. El ferrocarril que corrió hasta, digamos, de pasajeros hasta el año 70. Yo de esos viajes que te digo, de haber sido 73 o 74, que fueron los últimos, 1973, 1974. Antes, toda la carga importante venía por el ferrocarril. Iba y venía. Un día acordábamos con un amigo en una radio los sonidos viejos del pueblo. Un sonido de la tardecita, perdidos, ¿no? Era los mugidos de las vacas, los silbidos de los arrieros y los ladridos de los perros, cuando traían de las ferias a donde está acá, estoy señalando hacia donde está el polideportivo municipal, había unos corrales y unos bretes donde encerraban los animales, venían los vagones de jaula y a través de los bretes se cargaban para llevar la hacienda a Córdoba, ¿sí? O donde fuera. Bueno, los galpones están acá, los silos están acá porque son los grandes operativos donde paraban y se llevaban, imagínate, vagones de maíz o lo que fuera. Mi padre trabajó en una copiadora de cereales y yo recuerdo lo que era el movimiento, la cantidad de gente que trabajaba. Y cuando no estaban los galpones, no alcanzaban, no estaban los silos, se hacían las estivas, se hacían las pilas de bolsa a hombro. Toda esa gente que trabajaba en lo que llamaban el sindicato. Bueno, y el ferrocarril, que era la principal vía de comunicación, ¿sí? O medio de comunicación. Primero, en el año 30 y algo, donde había una laguna y había una alcantarilla, una gran creciente, se lleva la alcantarilla y abre lo que es el arroyo Mausumayo, que quiere decir eso, Río Nuevo, ¿no? Río Joven, que agarra el camino que iba a Cabrera, el camino a la central, perdón, a la estancia de la central, y abre su curso hasta dar con el arroyo Tegua. O sea, ahí primero se corta el ferrocarril, hay unas fotos muy lindas de las vías colgando, ¿sí? Lo que había sido la alcantarilla y la cantidad de gente mirando.
Y después se lleva el puente que estaba sobre el arroyo Tegua. O sea, a la par del puente carretero, bueno, después que se hizo la autovía eso cambió todo, pero del puente carretero viejo, o sea, vos ves que cuando pasas por el parque industrial, el camino sigue derecho, Sí. seguía derecho y se cortaba hasta que desviaba en el otro puente. Porque ahí había un puente carretero. Cuando se hizo el puente nuevo, el más viejo de los que están ahora, Claro. Ese puente se voló, ¿sí? Porque era peligroso. Al lado de ese puente a la izquierda, yo recuerdo cuando íbamos al arroyo, cuando éramos chicos, había unos pilares de madera. Ese había sido el primer puente ferroviario, que también se lo llevó el arroyo Tegua. Entonces se hace el desvío, que vos ves donde está la planta de destrozamiento de soja, digamos que está más allá del parque industrial. El ferrocarril se empieza a desviar hacia el oeste hasta que pasa por el viejo Puente Negro, que tampoco está. Claro. ¿Sí? Y de nuevo vuelve a tomar a la par de la ruta, allá cerca del campo de Ballini, ¿sí? Más allá del peaje. Bueno, eso ocurrió no sé en qué año, debe haber sido 30 y algo, que se hizo el Puente Negro, famoso. Un puente de metal, o sea, un puente fuertísimo, que según un lugareño, la corriente se lo llevó porque ahí sacaban arena y lo descalzaron. Y bueno, las crecientes que venían se llevaron ese puente. Y dejó de pasar el ferrocarril. El ferrocarril llega hasta Helena. Claro. ¿Sí? El ferrocarril llega de Córdoba hasta Helena, donde hay grandes operativos que cargan mineral. O sea, yo me enteré días pasados, porque digo, ¿por qué viene el ferrocarril? Bueno, no solo cargan mineral al norte de Rotarán, donde está Basalto, sino que vienen a Helena, donde cargan mineral que va a Somisa, o sea, va a las plantas, a Luar, creo, a las plantas de siderúrgicas, ¿no? O sea que el ferrocarril es importante y para nosotros dejó de existir por la caída de ese puente. Y hablando un poco de eso y un poco con lo que nombrabas al principio, que a muchos pueblos existentes le pasó de, bueno, no tener más el ferrocarril y de pronto, bueno, empezar su decaída y hasta terminar de existir. Sí, sí. ¿Por qué crees vos, obviamente esto es opinión personal, que a Gijena eso a Alcira o a Gijena Claro. eso no le pasó? Una buena pregunta, y que la puedo responder, no sé si tiene una respuesta científica. Claro. ¿Por qué no pasó? Y bueno, porque me parece que no pasó, no la tengo pensada, ¿no? Pero no pasó porque por la primera parte de lo que te conté. O sea, vos pensás que si en 20 años Gijena había crecido a Claro, 3.000 un desarrollo muy habitantes, grande. a tener el comercio que tenía, a haber logrado las instituciones que había logrado. Si un club no se forma, porque si hace todos los pueblos tienen un club, o dos, ¿sí? Generalmente dos. Generalmente dos. Es ese crecimiento que se frenó porque se frenaron muchas cosas en el país, pienso. O sea, la desaparición del ferrocarril no es un fenómeno gijenense ni cordobés. Es un fenómeno que algunos han estudiado mucho, algunos han diagnosticado, y bueno, y que algunos criticamos. O sea, para mí la destrucción del ferrocarril es la destrucción de un proyecto de nación, si para otro proyecto de nación. Algunos dicen, bueno, si vos te fijas en la red ferroviaria, era como un delta que confluía en Buenos Aires. Sí, porque ahí estaba el puerto. Claro. Pero también articulaba lo que era la nación. En beneficio de otras cosas, como el transporte, y acá, por ahí cuando uno dice eso tiene que tener cuidado, porque dice en beneficio del transporte automotor, que es más caro, que a lo mejor da niveles de vida a otra gente. Bueno, esa gente podría trabajar el ferrocarril o el transporte, o se podría articular. En Estados Unidos, que es un país absolutamente capitalista y liberal, no se puede negar, sí, porque acá enseguida aparece el tema de la ideología, tienen unos ferrocarriles tremendos. O sea, claro, es un territorio grandísimo, más o menos como el nuestro, un poco más grande, bastante más grande que el nuestro, pero nosotros tenemos un gran territorio donde se podrían articular. Entonces, la desaparición del ferrocarril mató a los pueblos que no lograron salir de eso. Claro, una cierta masa crítica, digamos, de población de vida propia. Claro. Gijena para mí se estancó, si viene el caso, por la falta de, bueno, por algunos sucesos, que serían parte de otra historia, ¿no? Sucesos puntuales que minaron
el espíritu emprendedor de algunos empresarios por poner fuentes de trabajo. Digamos. O sea, la fuente de trabajo se centra en los servicios al agro. ¿Sí? Claro. Como te decía, si vos veías un operativo en los años 60 para cargar un ferrocarril, trabajaban a lo mejor 100 personas o 200 personas en el sindicato, más lo que trabajaban en el escritorio, más lo que trabajaban la mecanización, la automatización del campo, hizo que hoy en el campo no trabaje tanta gente en comparación, y ni en las tareas ligadas al campo. Y bueno, es parte de la historia. Entonces, uno soñaba con mis compañeros que queremos nuestro pueblo, algunos no están, en alguna industria para que diera trabajo a sus hijos. O sea, porque vos estás trabajando en Gijena porque querrás trabajar en Gijena y tenés la suerte de que tenés en lo tuyo un trabajo. Pero mucha otra gente se tenía que ir. Claro. Entonces, a mí no me gusta eso cuando alguien se va. Entonces, bueno, esto acá se pudo frenar porque hubo una masa crítica, como te digo. En otros lugares, yo tengo un amigo que compartimos este tipo de cosas, que vive en Serrano, bastante lejos de acá, y él ha estudiado, no solo él, pero el caso de un pueblo que para mí es paradigmático. Entre la Bulaye y Levalle, sobre la Ruta 7 y sobre el ferrocarril ese, hay un lugar que se llama Curapaligüe. Nunca lo sentiste nombrar, ¿sí? Para nada. Bueno, Curapaligüe fue un pueblo de 2000 y pico habitantes, más o menos lo mismo, un poquito antes que Gijena. Bueno, hoy vos vas a Curapaligüe, lo único que está es la estación de tren. Y las trazas de las manzanas y la capilla, que es un taller mecánico. Viven 5 personas. O sea, desapareció del mapa. Y con eso muchos pueblos. Y para mí es historia, para la gente no le mueve el alperímetro, como quien dice. Para mí es una historia muy triste. No creo que la vea yo acá, no creo que vaya a ocurrir en Gijena. Claro. Pero te doy un dato, que es actual, que no es histórico. ¿Cuántos habitantes tiene Gijena según el último censo? No llega a 7.000. No. En 12 años creció 200 y pico habitantes. O sea, nuestra vida casi es vegetativa, entonces nuestro crecimiento es vegetativo. Entonces, bueno, creo que para eso sirven los censos también, ¿no? Para que decir, bueno, yo pensaba, digo, yo no soy historiador profesional, por favor, ¿no? Soy un interesado en la historia. Pero digo, la historia es mirar los hechos del pasado, investigar los hechos del pasado con una mirada del presente, desde el presente, pero con una visión para el futuro. Claro. Entonces digo, esto sirve para recordar, para hacer justicia con aquella gente, si es que hace falta, para interesarse, pero más que nada para seguir viviendo a los que queremos en este lugar y que este lugar sea cada vez más lindo. Y hablando un poco de la historia, ya como para ir cerrando con esta linda nota que estamos, en este lindo recorrido histórico, quería preguntarte también, otra vez apelando a tu opinión personal, con lo que tiene que ver con la enseñanza de la historia de nuestro pueblo en las escuelas de nuestra localidad. Que es algo que, bueno, yo escucho historias de mis papás y, claro, bueno, escucha historias de la gente un poco más grande y dice, antes eso no estaba, pero para nada. De a poco fue metiéndose un poco más. No sé cómo lo ves vos desde tu visión personal. Para mí, no sé, en este momento yo me jubilé, yo soy jubilado docente, bueno, hace 6 años. Y nunca di historia, pero digamos siempre anduve orillando el tema, ¿no? Cuando yo hice la primaria, como te digo, la única referencia, y es una referencia, digamos, desde el presente hacia el pasado, es ese cincuentenario. Es más, no sé si nosotros sabíamos a dónde íbamos cuando íbamos al acto, ni qué es lo que significaban los 50. Era el cincuentenario del pueblo, chao, listo. Y en el secundario jamás se mencionó. No estaba en los programas de historia, no había material. O sea, el material que podía haber disperso lo tenían algunas familias. Claro. La primera hacía algunas publicaciones en diario con respecto al cincuentenario, o algún interés, pero muy, muy suelto. Y la primera publicación que se hace, un poco así como sistemática, un proyecto que queda en el primer número, es un cuadernillo que debe estar en la biblioteca todavía, que hizo un grupo de la Junta de Historia de Gijena. Entonces, los nombres son
donde más o menos se desgranan relacionando con la Capilla de Tegua, que es todo un capítulo, ¿no es cierto? Con la posta, con la familia fundadora, que es un cuadernillo, imagínate, hecho en el año 86, 87, 88, no mucho más acá, en fotocopia, con pegotes escritos a máquina, con claro, letra Z, toda tecnología antigua, e impreso como un cuadernillo, que circuló. Y bueno, por circunstancias X, esa junta desapareció, y después, bueno, se volvió a retomar el tema de la historia, con papeles de historia, con eso, no sé si conoces la sí, publicación, sí. Y después, bueno, sí, gracias a Dios, con las publicaciones que salen últimamente, el para mí fantástico libro de Mariano Álvarez sobre el municipio, sobre la parroquia, bueno, con respecto al centenario, sale de la escuela, salieron muchas historias, y que creo que es absolutamente necesario. No se ama lo que no se conoce. Entonces, si uno no conoce la historia de su familia, difícilmente vaya más allá del cariño con los padres y los hermanos, claro. Pero no sabe quiénes son los abuelos ni de dónde vinieron. Y con un pueblo pasa lo mismo. En primer lugar, yo les agradezco porque cuando uno se interesa por algo, un poco, no sé si egoístamente, o todo lo contrario, quiere que los demás también se interesen. Como te digo, yo no estudié historia. Quizás no estudié historia porque no tuve en aquel momento el impulso, porque en realidad es algo que me gusta mucho. Me gusta escribir, me gusta leer y me gusta las historias del tiempo pasado, entonces bueno, es como de cajón, ¿no? Pero yo creo que es insoslayable la historia. Y muchas de las cosas que nos pasan como país, como mundo, ¿sí? Bueno, hoy quien no hable de la guerra, y uno ve que mucha gente habla de la guerra sin saber nada de la historia. Entonces uno puede llegar a decir cualquier cosa y opinar cualquier cosa mal. Bueno, entonces no hay opiniones malas y buenas, hay opiniones, ¿no es cierto? Pero por ahí tomar posiciones desventuradas, porque no conoce la historia. Bueno, esto no afecta a que haya o no haya guerra en tal lugar, pero sí a que no nos entendamos. A que no nos entendamos como sociedad, que es una cosa absolutamente necesaria. Uno no puede discutir, ni polemizar, ni acordar sobre lo que no hay nada en común. O sea, si nosotros no sabemos, voy a decir frases remanidas, pero si uno no sabe de dónde viene, es difícil que sepa a dónde va. ¿Sí? Entonces la historia es eso. No te digo que te guste la historia ni que te dediques a la historia, pero yo creo que sería muy sano que nos interesáramos en la historia para fundamentar nuestras posiciones. Hay gente que dice que no tiene ideología, y está demostrado que eso no existe, porque aquel que no tiene ideología, como ideología tiene el no tener ideología, ¿sí? La ideología es la justificación que tiene uno ante las cosas que hace, que dice, que calla y que no hace, sea lo que sea, sin juzgar, ¿no? Entonces, y la ideología se alimenta de eso, del conocimiento y fundamentalmente de la sociedad, de nuestro entorno, pero también del pasado. Cuando hablábamos de los clubes, cuando hablábamos de las escuelas, cuando yo te decía que pareciera un poco en broma y un poco en serio, que en Gijena todo está dividido por dos. Si aparezco yo acá, aparece otro al frente. Y eso puede ser bueno cuando hay diálogo, ¿sí? Porque nos enriquece. ¿Quién puede dudar que el hecho de que haya dos clubes y no uno, a Gijena lo enriquece? Y le da canal de participación a todo el mundo, con su forma de ser. Pero me parecería que la historia, la consideración de la historia, la difusión de la historia, ayudaría mucho a entenderlo, que es una cosa que necesitamos. Necesitamos como país, como mundo ni hablar, pero como país por lo menos, como sociedad, yo tengo 67 para 66, dijo doña Jovita, para 68 muy pronto, y creo, a veces digo, he visto muchas cosas y la veo con un poco de desazón, porque digo,
no acordamos en cosas de que yo me acuerdo, ¿no? Y que son cosas que si uno conociera un poco, se calmara un poco, podríamos avanzar mucho más. Y en eso creo que la historia nos ayudaría muchísimo, ¿sí? Ya, como te digo, no el ser historiador, pero sí el interesarse por... Y hoy en día, al contrario de como cuando yo era chico, que vos tenías que ir a un libro, hay muchísimas formas de enterarte de la historia. O sea, agarrar YouTube, por decir algo. Incluso historias sobre nuestro pueblo. Sobre lo que sea, sobre lo que te interese. Es más, no solo podés leer, podés opinar, podés publicar. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, pero sí. el tema del uso de las redes y de los medios. Pero si uno lo usa bien, lo usa responsablemente, la historia nos puede ayudar muchísimo. Yo creo que soy un convencido. Y bueno, por suerte veo que hay cierto interés de parte de los medios locales me refiero. Hay gente que se acerca, hay jóvenes que se acercan para interesarse. Bueno, ¿qué pasó? Yo siempre tengo, y a lo mejor es como última reflexión, cuando era profesor del secundario, de Caviglia, que tenía alguna materia relacionada con las ciencias sociales, yo les preguntaba a mis alumnos, en antropología me acuerdo, ¿de dónde era su apellido? Bueno, muchísimo, con mucha sorpresa, muchos no sabían. No sabían de dónde eran sus abuelos. Y como te digo, quien no sabe de dónde viene, es muy difícil que sepa hacia dónde. Va hacia un lado, va a ir, pero hacia dónde quiere ir, ¿no? Y en eso la historia, la historia desempolvada, de sacarla de los libros. La historia como relato del pasado, si se quiere, es fundamental.